capítulo 2. Estamos en el penúltimo mensaje, hablando de la consagración, la vida del creyente. Consagración, la vida del creyente. Vamos a Ageo capítulo 2, por favor. Eso está cerca de Sofonías, antes de Zacarías, ahí en medio del Antiguo Testamento. Al finalizar el Antiguo Testamento está entonces este libro de Ageo capítulo 2. Y si lo encontró, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Le voy a volver a repetir eso. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermosa palabra, ¿no es verdad? Tome asiento, por favor. Nosotros estamos hablando un poco acerca de lo que es la importancia que tiene la consagración en la vida del creyente. Quizás un tema que no es muy recurrente hoy en lo general, pero es muy importante para nuestra formación, nuestra vida, y sobre todo por agradar a Dios. La consagración tiene ese sentido, el sentido de agradar a Dios, más allá de incluso agradar a los hombres, porque cuando nosotros hablamos de separarnos, cuando nosotros hablamos de consagrarnos, cuando nosotros hablamos de cuidarnos, cuando nosotros hablamos de distanciarnos, de cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos y cuidar lo que oímos, eso no es muy popular, eso no es muy aplaudido. Entonces nosotros hemos intentado durante esta serie hablar un poco de lo importante que es cuidar nuestra vida, entender que no solamente es el espíritu el que debe ser cuidado. María José la semana pasada nos hablaba acerca de la importancia del cuerpo, cómo el cuerpo también debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia incluso dice que el cuerpo ya no nos pertenece, sino que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro templo, debemos cuidar, y esto ¿debido a qué? Usted sabe que igual antes de comenzar el ayuno, el Señor me llevaba a entender la importancia que tiene el cuerpo en ese sentido, viendo también algunas situaciones, porque la Biblia dice esto, míreme por favor, la Biblia dice esto, la Biblia dice que hay tiempo de nacer, ¿y qué más? Y hay un tiempo de morir. El tiempo de nacer ya lo conocemos, lo celebramos, lo aplaudimos, le celebramos cumpleaños todos los años, pero el tiempo de morir normalmente no nos preparamos para esa fecha, no tomamos conciencia para ese momento, no nos programamos en lo general. Y a veces sin darnos cuenta llegamos a ese tiempo de morir, porque si hay un tiempo de nacer, también hay un tiempo de morir.
Y todos nosotros en algún momento, si el Señor no viene antes por nuestra vida, pasaremos por el tiempo de morir. Yo sé que eso no es grato hablarlo, pero tengo que decirlo. Tengo que decirle a usted que todos nosotros pasaremos por el umbral de la muerte a menos que nuestro Señor venga por su iglesia. Y tenemos entonces que estar conscientes y debemos estar preparados en lo mejor posible. Hay un hombre que la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios, que fue donde la esposa fue donde el profeta Eliseo. Pero ese hombre, aunque era temeroso de Dios, quizás no fue precavido en el sentido que dejó a su familia con una deuda muy grande. Y la Biblia dice que vino el acreedor a tomar entonces a su hijo de esclavo. Una de aquellas cosas que debemos prepararnos, míreme, por favor. La Biblia dice cuando Dios le habla al rey Ezequías, le dice: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Le dice: ordena tu casa. Eso es favor de Dios. Danos un espacio para ordenar la casa. Eso no era algo malo, eso era algo bueno. Que Dios te diga que usted ordene su casa es porque Dios quiere que cuando te vayas bien, y que los que quedan no queden solamente sufriendo por tu muerte, sino que también sufriendo por todas las cosas que quedaron desordenadas en tu vida. Por eso, a la medida que nosotros estemos más ordenados en nuestra vida, el día que nos toque partir será menos carga para aquellos que quedan. ¿Sí me explico? Entonces es importante que ordenemos nuestra casa, ordenemos los recursos de nuestra familia, proyectemos nuestra vida, mantengamos nuestra vida en paz con todas las personas. No espere hasta el final. Muchas personas a veces cuando están ahí en el lecho de la muerte comienzan a decir: tráigame a Panchito, tráigame a Cristina, tráigame a Juanito para despedirme porque tengo algo pendiente. Eso quizás a veces se logra y a veces no. A veces no se alcanza porque falta tiempo, porque fue sorpresivo, porque no se alcanzó. Por eso es importante mantener, la Biblia dice: mientras dependa de nosotros, seguid la paz con todos. Entonces, no tener cuentas pendientes con nadie, sino que mantener la paz en nuestro corazón. Y además de eso, saber que, míreme bien, que hay un tiempo que es el tiempo de morir, tiempo de nacer y tiempo de morir. Ese tiempo de morir ya está establecido. La Biblia dice que nuestros días ya fueron contados. Nadie sabe quizás con exactitud, a menos que Dios pueda revelarlo, pero si no, no sabemos el día ni la hora que nos toque partir. Pero mire, muchas personas llegan a ese día que les toca partir con un cuerpo desgastado completamente. A veces hay personas que hay hermanos que me han preguntado: pastor, mi papá, mi hermano, mi tío llevan 4 o 3 años en una cama postrado. ¿Por qué? Y me hacen la pregunta: ¿por qué? Porque no cuidaron el vehículo, no cuidaron el transporte, no cuidaron su cuerpo. Y ellos tenían un tiempo de morir, pero 2 años antes el vehículo se les gastó. Ya no tiene las fuerzas para continuar, ya no tiene las energías para seguir. Ya no se le hizo la mantención correcta a tu vida. A veces nosotros cuidamos más el auto que el cuerpo. Pégale un codazo al conductor que tiene al lado. Está bien el hecho de echarle benzina, cambiarle aceite al auto, revisarle los niveles del agua, pero eso también debe hacerse al cuerpo con mayor razón. Si un vehículo tiene un libro de mantenciones y usted tiene que seguir, usted puede decir: yo le echo para adelante nomás. Échele para adelante y verá que a los 30,000 kilómetros la correa le va a saltar, que los pistones se van a salir. Yo no conozco mucho de mecánica, o algo le va a pasar a su vehículo porque usted no le hizo la mantención, cuando con un simple cambio de aceite pudo haber cambiado la historia. Conocemos historia de gente que por no hacer una mantención adecuada tuvo que gastar mucho más. ¿Conoce a alguien así? Que de pronto no le hizo la mantención, era solamente cambiarle un aceite de 20,000 pesos, y por no cambiarle ese aceite fundió el motor y tuvo que pagar 500,000 pesos. De la misma manera muchas veces nosotros con el cuerpo. Si nosotros mantenemos un cuerpo, no digo fitness, no digo que todos los días ya ahora hacemos un convenio con Pacific y nos vamos todos, no es eso, pero sí mantener ciertos cuidados. El hecho de que nosotros cuidar lo que comemos. Tengo una foto por ahí con unos hermanos que los sorprendí. Yo le iba a decir: te pillamos pues, compadre, le iba a decir a los hermanos. Tengo una foto, luego la voy a mostrar.
Entonces, ¿a qué voy con eso? Cuidarnos. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese tiempo de partir, la Biblia dice de algunos hombres de Dios que murieron llenos de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte los pilló viviendo, que la muerte los pilló en un buen estado, que aunque habían pasado los años, nosotros podemos ser como Caleb. No solamente que el Señor nos cuide la fuerza, porque el Señor a Caleb le cuidó la dieta. A Caleb el Señor le dio maná, agua, codornices, y esa era su dieta, y eso hizo reservar sus fuerzas. El Señor en el desierto le cuidó la dieta, de tal manera que esa fuerza que él tenía ahora podía conquistar un monte. Entonces muchas veces nosotros quedamos sin fuerza. A veces nos quedan 2 años para partir de la tierra y ya nuestro cuerpo no nos está dando. Por eso es importante que usted sea disciplinado con su cuerpo. Tampoco tan estricto. Usted sabe que uno debe darse cierta licencita de vez en cuando, pero cuidado con el cuerpo. Que muchas veces decía un predicador que nosotros oramos para sanar y comemos para enfermar. Gente que pide la oración para ser sanada, pero come siempre para enfermarse. Y siempre está culpando al diablo por sus dolores de estómago y es el que no tiene control de lo que come. Pégale un codazo a su hermano comilón del lado, dígale: hermano, contrólese. Y de vez en cuando los hombres sobre todo y las mujeres deben hacerse un chequeo médico. Ese chequeo no es diabólico, es simplemente preventivo, porque aunque si está enfermo y aparece algo allí, eso también puede ser usado para la gloria de Dios. Los hombres somos muy porfiados nosotros. Los hombres no van cuando les duele. La mujer es más atenta a eso. La mujer como que le duele y parte al médico. Nosotros tenemos que llegar con un tumor de 4 kilos allá, si no, no vamos. Pero las mujeres son más preventivas. Cuídense, examínense, chequéense, revísense, porque eso también les va a servir a cuidar lo que el Señor le da. Eso no es malo. No diga: pastor, ¿cómo ir al médico? No vaya. Vaya al médico, échese un chequeo médico y vea que todo esté bien en orden. Y cuando el doctor le diga: está todo en orden, dele gracias al Señor. Dígale: gracias, Señor, porque está todo en orden en mi cuerpo. Muchas gracias. No espere siempre hasta el final que aparezcan cosas. Hay todo programas médicos que les están ayudando y que el mismo gobierno impulsa para que las mujeres se cuiden de cánceres, los hombres también de cánceres. Así que en la medida que nosotros mantengamos nuestro vehículo, servimos mejor sanos que enfermos. Amén, iglesia. Entonces, debemos aprender a desconectarnos de aquellas cosas que nos separan de Dios. A conectarnos, escúcheme bien. Hablábamos en la mañana de 3 conceptos importantes. Número 1, a conectarnos con el cuerpo. Diga conmigo: cuerpo. Número 2, cabeza. Y número 3, palabra. Estas 3 cosas serán la lucha del enemigo para intentar desconectarnos. Número 1, usted será sacudido para que usted suelte la palabra. Usted será sacudido para que suelte lo que usted ha guardado en su corazón. De hecho, la Biblia dice de Samuel que Samuel no soltó ninguna de las palabras de Dios. El Señor, mire, Dios depositó palabras en la vida de Samuel, y Samuel, por muchos sacudones que tuvo, incluso con hijos rebeldes, la Biblia dice que Samuel no soltó ninguna de la palabra de Dios. Es importante que en la vida nosotros aprendamos a no soltar lo que Dios nos da, a no soltar la palabra que el Señor siembra en nuestro corazón. Seremos tentados a soltar lo que Dios nos ha hablado, pero usted tiene que aferrarse. En Juan capítulo 15 dice: si permanecen en mi palabra. Debemos permanecer en la palabra de Dios. Debemos cimentarnos en la palabra de Dios. Debemos soportar en la palabra de Dios. Debemos aguantar en la palabra de Dios. Debemos caernos, pero si nos caemos, agarrarnos a la palabra de Dios. Pero no suelte la palabra de Dios por ninguna cosa. No importa lo que esté viviendo, no suelte la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando, no suelte la palabra de Dios. Siga declarando la palabra, siga creyendo la palabra, siga orando la palabra, siga confiando en la palabra. Usted tiene que aprender a orar. Tu palabra dice, Señor, tu palabra promete, Dios. Tú lo dijiste en la palabra. Cuando uno dice eso, entonces, como Daniel, la Biblia dice que Daniel llevaba 70 años en Babilonia y se conectó a la profecía de Jeremías y dijo: Señor, tú dijiste en Jeremías que si nosotros pecábamos, nosotros nos íbamos a dispersar. Tú nos ibas a dispersar por los pueblos, pero si nosotros nos volvíamos a ti,
tú nos ibas a reunir de diferentes lugares y hoy se cumplen 70 años de esa palabra. Señor, cumple tu palabra, y el Señor cumplió su palabra. Por eso es importante que nosotros recordemos en nuestras oraciones la palabra de Dios, porque su palabra puede fallar. Escúcheme bien, su palabra puede fallar, pero la palabra de Dios nunca fallará. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello en lo que la envié. Entonces confíe en la palabra de Dios, descanse en la palabra de Dios, viva en la palabra de Dios, hable la palabra de Dios, profetice la palabra de Dios. Dígame amén a eso. Hable con todo su corazón, hable a sus hijos de la palabra de Dios, enséñele la palabra de Dios, que el lenguaje de ellos sea hablar la Biblia, que el lenguaje de ustedes sea hablar la palabra. Confíen en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. La palabra de Dios nunca pasará, permanece en el eterno presente. Confíe en la palabra de Dios. Entonces habrá siempre una lucha fuerte para desconectarnos de la palabra. Entendemos entonces a través de eso que cada iglesia, cada congregación, Dios envía una palabra, examina. El Señor hace un chequeo de nosotros y nos manda una palabra. Cuando nosotros predicamos, yo o todos los predicadores que aquí han pasado, nosotros vamos alineados a lo que el Señor quiere decirnos. Por eso las palabras a veces son fuertes, nos vienen a confrontar. A veces la persona me dice, hace un minuto atrás una persona me abrazaba allí, me decía: pastor, yo fui sacudido con esa palabra. El Señor me confrontó con lo que usted acaba de hablar. Y eso es lo que la palabra hace. No, la palabra no es para un club de amigos, no es para solamente motivarnos, vamos hermano, Dios está contigo, sino también hay demandas de la palabra de Dios y hay que soltar muchas cosas. Estamos siendo perfeccionados. En algún momento somos motivados, en otro momento somos perfeccionados, en otros momentos somos confrontados, pero la palabra de Dios tiene que ser establecida. Míreme por favor, y Dios usará a personas para traer una palabra. ¿Cuál debe ser su oración? Señor, háblame por medio de tu palabra. Estábamos el día viernes aquí, estábamos saliendo y de pronto una señora que había venido por tercera vez nos contaba. Ella me decía: yo la primera vez que vine a esta iglesia, me dijo, yo soy católica, pero la primera vez que yo vine a esta iglesia me paré enojada después que te terminó de hablar, porque yo dije, yo no sé por qué mi compañero de trabajo le anda contando las cosas a usted. Y yo me fui enojada. Eso me lo dijo este viernes ella. Me dijo, yo me fui enojada porque yo dije, ¿y por qué habla de mis problemas con el pastor? Ya me dijo, y después volví a venir y otra vez usted, pero esa vez usted habló cosas que yo a nadie le había contado. Y hoy día, el viernes pasado me dijo, ahora sí que me voló la cabeza y creo que Dios me está hablando. Y ahora creo que Dios conoce el corazón de las personas, porque acaba usted de decir algo que me confrontó completamente. Eso es la palabra de Dios. Cada uno recibirá su porción. Dios conoce su necesidad, Dios conoce su problema y también Dios conoce su propósito. Y en la medida de su propósito Dios le hablará. Dios no siempre le hablará su necesidad, Dios le hablará su propósito. Dios no siempre tratará de decirle vamos, tranquilito. No siempre el Señor le hablará la herida, pero siempre le hablará su propósito. Y usted tendrá que aprender a caminar con heridas y sin heridas, pero aprender a caminar. El Señor lo va a enfocar, el Señor le va a hablar. Cuando el Señor, míreme por favor, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, usted me va a negar 3 veces, pero una vez vuelto, confirma a sus hermanos. El Señor nunca le dijo, mira Pedrito, qué pena lo que te va a pasar. No, el Señor le habló del propósito. Usted está puesto después de su caída, después de ese error, tiene que levantarse y confirmar a sus hermanos, seguir predicando la palabra, seguir siendo una roca para ellos, seguir apuntando hacia adelante. El Señor no lo consoló, le habló a su propósito. Eso es lo más importante. Si usted está siempre esperando una palabra que le diga, ay, ¿dónde está la herida para sanar? Está bien, esas palabras existen y Dios nos puede sanar, pero no hay nada más hermoso que entender que Dios no está, escúcheme bien, solamente sanando heridas, sino activando propósito, movilizando, moviéndonos, porque en medio del camino las heridas también son sanadas. Usted va a caminar muchas veces con heridas, muchas veces con sangre en medio de sus hombros, pero en medio de
caminar, en medio de servir, el Señor hará una sanidad. Y lo que usted pensaba que lo iba a matar, no lo va a matar. El Señor le dará fuerzas. El Señor fortalecerá su vida de tal manera que usted podrá caminar con heridas en sus manos y con heridas en sus pies. Y usted podrá seguir caminando y se dará cuenta que esas heridas no lo pueden detener. A usted no lo detienen las heridas. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo lo apedraron y cuando estaba como muerto, dice la escritura, lo sacaron muerto, él se levantó y él volvió a entrar, porque los hombres que lo sacaron, él dijo: hombres me sacaron de esta ciudad, pero fue el Señor el que me envió. Así que las heridas que he recibido no me van a detener. Los hombres me sacaron de donde Dios me puso, y como Dios no me sacó, yo tengo que volver a entrar a predicar a esa ciudad. Usted tiene que estar donde Dios le ha llamado, y los hombres que han querido herirle no podrán matarle en el lugar donde Dios le puso, y volverá a entrar al mismo lugar de donde los hombres quisieron sacarlo. Dios lo volverá a meter y le dará fuerza una y otra vez para ingresar al lugar de su propósito. Los hombres no lo pueden sacar del lugar donde Dios lo ha sembrado. Reciba esa palabra, porque usted se va a ver confrontado a eso. A los hombres intentarán moverlo, pero si el Señor lo sembró en ese lugar, Dios le dará la fuerza para volver a entrar. El Señor le va a dar la fuerza. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor? Amar la palabra, guardar la palabra, aprender de la palabra. Y escúcheme bien, aprender a honrar la palabra que se nos es dada y aprender a amar a aquellos que predican la palabra. Usted tiene que aprender a valorar la palabra y a valorar a aquellos que portan la palabra. No solamente el pastor, aquí tenemos personas que Dios usa en la palabra. A través de las clases, a través del consejo, a través de los estudios, a través de un devocional. Alguien que te dio una palabra, valora la palabra de Dios y valora a quien te da la palabra. La Biblia dice esto en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. ¿De qué cosa? De toda cosa buena al que lo instruye. O sea, usted debe hacer partícipe de todo lo bueno que usted tenga. Haga partícipe a aquellos que lo instruyen en la palabra. El Señor estaba corrigiendo a los Gálatas por medio del apóstol Pablo, siendo duro, hablando palabras fuertes a esa iglesia que no reaccionaba, a esa iglesia que se desviaba con facilidad. Y el apóstol Pablo los enfoca y le dice: ustedes tienen que honrar la palabra y honrar a aquellos que portan la palabra. Usted puede pensar, míreme por favor, que claro, es una honra predicar, y claro que lo es. Es hermoso predicar, claro, yo amo predicar, pero es una responsabilidad muy grande. Y la cuenta para mí es más alta que la suya. A mí se me pasa la factura con más fuerza que a usted, porque yo soy el que estoy predicando. Por eso el apóstol dice: no os hagáis maestros los unos de los otros, porque traen dolores a su vida, porque a mí me están midiendo de otra manera. El principio es: usted predica lo que vive o Dios lo hace vivir lo que predica. Pero ese es el principio. Entonces, y el Señor es el que llama a los predicadores. El apóstol Pablo dice: yo fui constituido predicador del evangelio. Por lo tanto, nosotros los que predicamos, los que tenemos la oportunidad de compartir una buena noticia, si bien es hermoso predicar, a veces Dios nos lleva a predicar cosas que nosotros mismos en nuestros procesos estamos viviendo. Eso es duro, eso es difícil. Eso es confrontar, eso es hablar de fe cuando yo estoy pasando una tribulación, cuando la barca se me está moviendo y tengo que soltar palabras. Eso no es fácil. Eso es que hay que pararse la autoridad. Eso no es ser hipócrita, eso es hablar con fe y creer lo que uno está predicando. La palabra del Señor es sembrada en nuestra vida para edificación del cuerpo de Cristo. Y cada uno de aquellos hermanos que se paran en este lugar a predicar, que vengan de afuera o estén acá adentro, todos los hermanos que enviamos ahora a Temuco, todos los que están predicando en Temuco, en la Unión, todos aquellos que enviaremos el día de mañana, tienen una alta responsabilidad, porque la factura siempre va a venir. Cuando usted suelta una palabra, luego la factura le viene encima. Pedro dijo: Señor,
hasta la muerte iré contigo. Y el Señor le dijo: te voy a pasar la factura a Pedro. Antes que el gallo cante 2, usted me va a negar 3. Y le hizo una factura al Señor: ay, Señor, hasta la muerte iré contigo. Y el Señor le hizo la factura. Por eso no es tan fácil soltar una palabra. Puede ser fácil al inicio, pero cuánta gente después de soltar una palabra no ha resistido la prueba. ¿Por qué? Porque ha hablado de cosas que no ha vivido, y finalmente Dios le hace vivir lo que ha predicado. Dígame amén a eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Honrar la palabra impartida y honrar a aquellos que imparten la palabra. ¿Cómo los honro? Hónrelos con palabra, hónrelos con oraciones. Denle la gracia a aquellas personas que a mí, cuando yo leo, hace días atrás leía, le decía a María José, la gente que había escrito, la gente que estaba agradecida. Cuando predicó Eduardo, muchas visitas a la predicación de Eduardo, cómo la gente le escribía que era bendecida, que todas esas cosas honran la palabra. Uno tiene que aprender a filtrar, ni que los aplausos nos desvíen, ni que la crítica nos destruya, pero sí tiene que aprender a honrar. Usted tiene que honrar la palabra. Dígame amén a eso. Pero una de las cosas que quiero solamente recordar y centrar, que lo dije en la mañana, pero quiero decírselos a ustedes, que usted debe honrar más el fruto que honrar el don. Aprenda a honrar más el fruto que a honrar el don, porque el don es un regalo de Dios por el cual nadie hizo nada, solo es un regalo. De hecho, la palabra don es un regalo, es una dádiva, es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios nos da dones, y la Biblia dice: a cada uno le es dado un don. Algunos tienen muchos dones, algunos tienen solo uno, pero aquí en este salón, ni allá de la gente que nos está viendo, no existen personas que no tengan dones. Usted y yo poseemos dones. Son más de 27 dones que registra la Escritura. Así que cada uno de nosotros tenemos un don, por lo menos uno. La pregunta es: ¿qué está haciendo usted con el don que el Señor le ha dado? Porque por ese don el Señor le va a pasar la factura. Péguele un chiquitito al lado, un codacito pequeño. A usted y a mí se me va a pasar la factura por lo que el Señor depositó, porque lo que el Señor depositó en nuestra vida no es para guardarlo, para esconderlo. Hay personas, yo recuerdo incluso, Eduardo lo contó hace días atrás, una vez cuando llega Eduardo, viene tan herido, tan lastimado, y Eduardo llega acá y dice: yo voy a comenzar a asistir a su iglesia, pastor, pero por favor ni se le ocurra ponerme en algo, ni se le ocurra ocuparme en algo, porque lo único que yo quiero hacer es estar sentado escuchando la palabra. Y yo entendí que él necesitaba un proceso, yo entendí que él necesitaba ser sanado. La Biblia dice del pueblo de Israel que cuando sale del desierto para entrar a la tierra prometida, hay un tiempo donde Dios le permite acampar. Y la Biblia dice a Josué: hazte cuchillos afilados y circuncida este pueblo. Y dice que los circuncidó a todos los hombres, y ellos quedaron, dice la Biblia, que gritaban de dolor, y estuvieron allí hasta ser sanados. Y luego de ser sanados, de esperar un tiempo, pudieron poseer la tierra que Dios le había preparado. Es importante que una persona que esté herida, que venga lastimada, que esté dañada, debe pasar por un proceso de sanidad antes de pasar al segundo punto de conquista. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, por alguna razón, hemos sido dañados, y debo entonces acampar, esperar un tiempo, pero no puede ser eterno ese tiempo. No podemos eternizar, no podemos vivir en un hospital, no podemos cada día estar, no estamos con licencia. En el reino de Dios no hay vacaciones ni hay licencias. Usted y Dios le ha depositado un don que es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, y el Señor le pedirá cuenta de ese don que Dios le ha dado, porque aunque está en usted, no le pertenece sino al cuerpo de Cristo. Y usted tiene que trabajar con ese don, porque yo necesito lo que usted tiene y usted necesita lo que yo tengo, porque nos necesitamos. Los dones fueron puestos para la edificación del cuerpo de Cristo.
Así que usted no se me relaje, está bien. Yo le recibí con cariño. Le hicimos una oncecita en la mañana, un desayuno. Lo recibimos, le regalamos un CD. Le hemos dicho tranquilo, mi hermano. Lo metimos a sanidad interior, lo metimos a capacitación. Pero luego, ya que pasó los procesos, ahora trabaje. Ahora vierta sus dones en el reino de Dios. No permita que todo lo que usted tiene, todas las fuerzas y todos los talentos, se los lleve a Egipto. Usted disponga los dones y el talento que el Señor le ha dado para servir en la casa donde usted está. Necesitamos personas con entendimiento en esto, que digan: yo no me voy a sentar toda la vida a escuchar una palabra, yo también voy a trabajar en el reino y dispongo mi corazón. Ahora, ¿dónde va a partir? Donde sea que parta. Hay sacerdotes, hay ujieres. Dios irá. Si Dios le necesita, Dios le abrirá puerta. No vaya usted a violentar las puertas, no vaya a ponerse delante donde Dios no le ha llamado, pero donde Dios le vea, Dios le va a usar. Y a usted puede decir: ay, pastor, pero yo en realidad yo quiero que usted escuche. No, eso Dios va a poner en el corazón. Somos personas con luz, somos personas con entendimiento. Pero una de las cosas más importantes para poder usar a hombres en una iglesia es la fidelidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: usted busque a hombres fieles e idóneos. En la iglesia a veces hay mucha idoneidad, pero hay poca fidelidad. Y el Señor marca el orden: primero busque a hombres fieles y luego a hombres idóneos. Pero no podemos poner a hombres idóneos sin fidelidad, porque van a destruir lo que hacen. Debemos buscar a hombres fieles, que sean fieles en estar, fieles cuando comienzan algo lo terminan, fieles en participar, constantemente allí, puntuales, hombres fieles, y luego la idoneidad se trabajará. Pero el modelo es siempre el mismo: hombres fieles. Dígame amén, por favor, a eso. Entonces, ¿qué es eso de que estoy hablando yo? De honrar más el fruto que el don. Pasa que yo contaba durante la mañana que Dios me permitió a mí salir a predicar antes de yo ser llamado al pastorado. Tuve la oportunidad de salir con mi esposa, con mi papá y con hermanos que invitaba a predicar, de recorrer el país y salir fuera del país muchas veces a predicar a otros países, y ahí hice muchos amigos. El tema es que la gente, yo veía, por ejemplo, en algunos lugares pastores hermosos, pastores maravillosos, llenos del Señor, esforzados, hombres de Dios, hombres de buen testimonio. Y yo llegaba a sus congregaciones y ellos me contaban un poquito la realidad de lo que ellos vivían. Y yo veía cómo de pronto los trataban. Y cuando yo llegaba y predicaba, la gente, hermanos, corría adelante para que yo les profetizara, corría adelante para que yo le pusiera la mano, corrían adelante para abrazarme, se hacían una fila para despedirse de mí. Y cuando yo veía el trato hacia ellos, yo veía injusticia en su trato. ¿Por qué? Porque esa gente a la cual yo le predicaba no me conocían. Ellos no sabían si yo era un buen hijo, no sabían si yo tenía una familia, no sabían si yo era un delincuente, no sabían si yo era un drogadicto o no. Ellos me veían por primera vez y reaccionaban a un don, pero no estaban reaccionando al fruto de su pastor. Y hay una diferencia en eso, porque uno puede tener un don que puede ser llamativo y la gente prende con ese don, pero lo más importante por sobre el don es el fruto, porque el don es un regalo. Usted puede estar hasta mal espiritualmente y aún así seguir operando en don. Sansón estaba perdido, había puesto la mano en lo muerto, se había contaminado, se había emborrachado, estaba con filisteas y aún así tenía un don que era la fuerza. Uno puede operar en un don aún a veces estando lejos de Dios, no es lo correcto, pero puede operar en don. Alguien que tenga una palabra, alguien que predique. A veces predicadores teniendo 2 mujeres siguen predicando, están operando en un don, pero eso no agrada a Dios. Pero la gente queda prendida con el don. Ay, cómo canta ese hermano, qué hermoso, cómo Dios lo usa. Claro, pero él está operando en un don, pero no está alineado con Dios, está en desobediencia.
está pecando, está mal. ¿Cuántas veces no hemos enterado de hombres que han sido hermosos, usados por Dios, pero siguen operando y estando en pecado? ¿Por qué? Porque el don funciona. Ay, cuánto más funciona si estamos alineados a Dios. Si desalineado de Dios a veces la cosa funciona, imagínese cómo funciona un don cuando usted está alineado al propósito de Dios. Pero más allá que el don es el fruto, porque el fruto me habla del proceso del Espíritu Santo en la vida del creyente. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Hay un fruto, escúcheme bien. El Señor dijo en Mateo 15, dice: guárdense de los falsos profetas. ¿De qué debemos guardarnos? Míreme, aquí se habla de dos cosas. Se habla de un llamado y se habla de un don. Y el Señor hace mención que esos se visten como con piel de ovejitas y se introducen en el cuerpo. Esos son bacterias y virus que se introducen en el cuerpo para enfermarlos, para destruirlo. Y vienen a la iglesia y se sientan. Pero ¿qué puedo yo observar en eso? Uno, que el don es imitable, que puede haber un don falso. Pastor, ¿y puede existir eso? Claro que sí. ¿Usted cree que todo lo que se profetiza por ahí es verdadero? Lea Jeremías. La gente le creyó más a los profetas falsos que al profeta verdadero. Los profetas falsos decían: no va a haber cautiverio, sino que Dios traerá bendición, traerá gloria, Dios les va a bendecir, pueblo tranquilo, está todo bien. Eso hacían los profetas falsos, y Jeremías era el único que profetizaba: vienen 70 años de cautiverio, arrepiéntanse, busquen de Dios. Y lo golpearon, lo metieron en el cepo, le daban de latigazos. Santo Dios. Necesito 15 minutos. ¿Y saben lo que sucede? Es que el don es imitable. Alguien pudiese usar incluso el don de adivinación, el espíritu de adivinación. Alguien pudiese hablar sin que Dios haya hablado. Alguien pudiese hablar unas lenguas que Dios nunca mandó. Alguien pudiese usar el discernimiento como solamente una observación. Alguien podría decir: es que ese hermanito, yo conocí a una persona, hermanos. Una persona, no le voy a decir su nombre, no insista. Pero que yo llegaba a la iglesia y ¿sabe cómo me decía? O a los hermanos que llegaban, se iba sobre las personas nuevas y decía: yo sé que tú estás mal. Y la persona al lado decía: sí, es verdad, sí estás mal. Y comenzaba a hablar cosas de ella. Un día yo ya estaba como viendo que eso estaba sucediendo, que siempre ella se ponía al lado de alguien para decirle: yo sé que tú estás pasando un problema. ¿Quién no está pasando un problema? ¿Quién no está en una dificultad? Pues yo le digo a Danilo, mira, siento decirte el Señor que está pasando un problema. ¿Qué me dices tú? Amén, ¿no? Y no uno, varios más. Yo le digo a Danielito, no sé, mi hijo, siento que el Señor me dice que está pasando un problema. ¿Está pasando un problema? Felipe, no sé, siento acá que está pasando un problema. ¿Está pasando un problema? Eso no tiene nada de... Eso no necesito tener la unción. Hay algo que es más profundo, y escuche bien, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Que hay algo aquí, no es tocar emociones, sino que es el Espíritu hablando a nuestro espíritu, donde se desata algo diferente. No nos podemos ser engañados tan fácilmente. Recuerdo que iba entrando a ese lugar, a la iglesia, y la señorita vino donde mí y me dijo: yo sé que estás pasando un problema. Yo le quedé mirando, le dije: ¿quieres jugar conmigo? Me dijo: no, y yo sé que tú estás enojado. Y yo le dije: no estoy enojado. No, yo sé que estás enojado. No estoy enojado. Pero sí, yo sé que estás enojado. Le dije: ahora sí que estoy enojado. Le dije: ahora sí que la apuntaste. Y ahí la agarré y la zarandeé bien zarandeada.
Mire lo que pasa. Los dones son imitables. Fíjese cuando Moisés levanta inclusive una serpiente, tira la vara y se convierte en allá en Egipto hicieron exactamente lo mismo los magos. Los dones, alguien pudiese decir, tengo un don y no tenerlo. Míreme por favor. Los llamamientos. A veces Dios no ha llamado, pero alguien se pone en un lugar donde Dios no lo llamó. Y por un tiempo puede resistir el llamamiento, el falso llamamiento, y aguantar y tratar, pero eso no se va a sostener en el tiempo. Por eso la Biblia dice a través de Gamaliel, el maestro de Pablo, le dice: lo que es de Dios permanece. Claro, porque lo que es de Dios tiene la esencia de la eternidad de Dios, no se termina, sino que tiene el sentido de crecer, de desarrollarse. El llamamiento inclusive podría ser. Por eso el Señor dijo: cuídense de los falsos profetas. Cuídense de qué? De llamamientos inventados, de llamamientos de ciertos dones inventados. Mire, porque uno pudiese imitar un don e inventar un llamamiento, pero lo que no se puede imitar es el fruto. Nadie puede imitar un fruto, porque en algún momento el fruto será demostrado. Mire lo que dice Gálatas, dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo son las obras de la carne? Manifiestas. O sea, la obra de la carne se va a manifestar, y cuando se manifieste veremos qué árbol es. Uno no puede imitar un fruto, porque alguien podría decir: ah, no, yo tengo paciencia. Hay personas que usan esto: me estás agotando la paciencia. Entonces no es fruto, porque el fruto es inagotable, no se agota. El amor es inagotable, la bondad es inagotable, la paciencia es inagotable, la fe es inagotable. Es entender que cuando Dios deposita algo en ti, eso no es para sacar y venir, no es un fruto es un fruto permanente, y tú permaneces en el fruto de la paz. Y no importa lo que puedas estar viviendo y lo difícil que eso sea, la paz permanece a todo evento. Ay, no importa, la gente dice: ay, yo no sé cómo puede resistir eso. Y usted dice: sabe, yo tampoco. Antes no hubiese podido resistir. Parece que me salió el fruto de la paz, porque ahora, por más que me han dado, ya no puedo sentir otra cosa que tranquilidad en mi espíritu. Y no es tratar de autoconvencerme, es sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual fue prometida por nuestro Señor. Entonces uno debe entender que hay cosas que no podrán ser imitables, y allí entonces se manifestará lo verdadero de lo falso. Por eso usted debe honrar a los que vienen de afuera. Hónrelos, por favor, hónrelos, bendígalos, siémbrele, dele una ofrenda. No permita que se vaya alguien que venga a predicar aquí con las manos vacías. Hónrelo con la palabra, hónrelo con sus recursos, hónrelo con oraciones. Hable bien de ese hombre, pero también honre a aquellos que son de casa. Ahí le bajó el amén. Honra a los que son de casa. ¿Por qué? Porque usted honra el fruto. Usted ha visto fruto. Usted ha visto fruto en Eduardo. Ha visto fruto en María José. Ha visto fruto en Gerson. Ha visto fruto en Daniela. Ay, nadie lo vio. Sí, son frutos que tienen dones, pero tienen frutos. Yo escucho a Danielita. Usted la va a escuchar, la voy a hacer predicar durante los próximos días. Usted va a escuchar a Danielita. La que llegó no es la que es hoy día. Yo la escucho y ¿sabe lo que siento? Un peso. ¿Y sabe lo que siento? Un peso espiritual. Yo la escucho a Danielita y yo digo: wow, Dios. Yo me la quedo viendo a Danielita. Es así, como dice Juanito, el chiquichicha. Pero ¿sabe? Yo la escucho y yo siento aquí que ella tiene un peso del Señor fuerte. Y siento que Dios la va a usar en la palabra de una forma sorprendente. Escuche lo que estoy diciendo, porque sé lo que estoy diciendo. Dios la va a seguir usando en una forma sorprendente en la palabra. Ella estaba con los niños todo el tiempo, atendiendo a niños, enseñándole a niños, pero tiene un peso de gloria ahí, hermanos, que usted lo va a notar.
Y póngale fecha a eso. Entonces, se nos enseñó a discernir. Déjeme intentar cerrar. No sé si alguien puede venir a tocar el piano, porque así cambio la música, usted no se me pone nervioso y todos estamos felices. ¿Está aquí todavía conmigo? Muy bien, entonces, cuando nosotros conectamos lo que el Señor nos da, ¿por qué hablo de esto? Porque justamente había un problema que en el libro de Ageo ellos no estaban valorando ni ocupando lo que el Señor le había dado para el desarrollo del templo. En Ageo el problema es el siguiente. El libro de Ageo nos plantea un problema, que el Señor ya los había hecho volver de la cautividad, pero ahora que ellos volvieron de la cautividad, ellos están preocupados y orientados a sus casas, y usa la palabra artesonadas, que quiere decir lujosas. Ustedes le han dado un lujo. ¿Tiene Dios problema con que yo tenga una linda casa? No, pero el Señor lo que está diciendo es que abandonaron mi casa. No puede ser que ustedes solamente se preocupen de su casa y no se preocupen de la mía. Ese es el reclamo del Señor, porque les habló el Señor de las prioridades, de establecer prioridades, de decir: no está mal que ustedes de pronto estén dedicados a construir lo que a ustedes les gusta, pero ¿por qué abandonan lo mío? Míreme por favor, no podemos separarnos de Dios con las cosas que Él nos ha dado. Dios nos da, pero eso que el Señor nos da debiese hacernos más cercanos a Él, no alejarnos con lo que el Señor nos da. El Señor le dio, usted quizás oró por un trabajo y el Señor se lo dio, y nosotros quizás oramos para que usted tuviera trabajo, pero ese mismo trabajo ahora ha sido una barrera para poder continuar y poner excusas para servir al Señor. Usted no tenía, tal vez estaba pasando una necesidad y Dios la abrió. Usted está viendo la mano de Dios en su vida, y a veces eso mismo nos aleja. Los hijos no pueden ser una excusa para servir a Dios. La familia no puede ser una excusa para buscar de Dios. El trabajo no puede ser una excusa, ni el estudio, para buscar de Dios y mantenerme alineado a Dios. Lo que Dios nos permite vivir y ser no puede ser una barrera para cumplir el propósito de Dios. Ana, cuando estaba pidiéndole al Señor un hijo, el hijo que Ana recibió no la alejó del templo, más bien la acercó al templo, la conectó con el templo. Antes Ana iba solamente a sufrir, pero ahora ella tejía, la Biblia dice, todos los años vestido para su hijo, para el sacerdocio. Ahora el Señor la conecta con el sacerdocio. Ella no solamente iba una vez al año, ella iba constantemente a ver a su hijo cómo estaba, a cuidarlo, a preguntarle, a tratarlo. Ella sembró su hijo en el templo. Y el Señor eso pretende de nosotros, que lo que Dios nos da al Señor le sirva en el templo. Que lo que Dios te da sea ocupado en el templo. Que lo que Dios te permite tener a través de la oración sea útil en el cuerpo de Cristo. Samuel es la respuesta de Dios para Ana, y muchos de nosotros cargamos Samueles que son la respuesta de Dios, pero deben servir, ser útiles en el templo. Quizás muchos de ustedes le pidieron al Señor: Señor, ayúdame a terminar esta carrera. Señor, ayúdame, estoy en un examen difícil. Por favor, permíteme pasar este ramo. Y Dios fue fiel contigo. Y Dios te permitió terminar la carrera. Y Dios te permitió alcanzar un título. Ese título, eso que tú pediste, tu Samuel. Ahora ese Samuel, entrégaselo a Dios, y que ese Samuel sirva a Dios. Muchos de ustedes dijeron: Señor, me gustaría tener un auto. Señor, dame un auto, por favor. Y oraron por un Samuel. Ahora ese Samuel que Dios te dio, disponlo para que sirva en el templo. Entendiendo que no es para que todos los hermanos anden paseando, pero dispone lo que Dios te ha dado. Dispone los talentos, dispone los recursos, dispone tu tiempo. Disponte para que el Señor use lo que Él te ha dado, porque si tú pones un Samuel, vienen 7 más detrás de ese Samuel. O sea, Dios seguirá sumando. Dios no te resta, Dios te suma. Pero tienes que sembrar lo que Dios ha depositado en ti.
Estos hombres perdieron el eje, el norte. No sabían, estaban desconectados. Ellos estaban separados. Ellos estaban separados de la cabeza. Sus pensamientos estaban hacia otra dirección. Estaban completamente desorientados de lo que debían hacer. Y el Señor le está llamando la atención. ¿Por qué? Porque Dios a través de la vida nos llama la atención. Usted tiene que aprender a leer su vida, porque la vida es un llamado de atención. Lo que usted vive, Dios también a través de eso le está mostrando algo. Su vida es un llamado de atención. El Señor le dice: examinen y mediten en sus caminos, deténganse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo el pueblo estaba adormecido. Y cuando nosotros estamos adormecidos, no nos damos cuenta de las cosas que estamos viviendo. Hay un espíritu adormecido que no te permite, estás así durmiendo, pueden pasar cosas a tu alrededor y tú ni cuenta te das. El año 2010, cuando vino el terremoto del 2010, yo estaba durmiendo y la tele se cayó, se nos cayeron los platos, se nos cayó la loza, se nos cayó todo y yo no desperté. Hasta que mi esposa me movió y me sacudió. Me dijo: está temblando. Yo le dije: soy un hombre de Dios, tranquila, todo está bien. Yo me mandé un salto, abrí la ventana y miré todo alrededor. Vi cómo se caían cobertizos completos sobre los autos de los vecinos, como una empresa por allá estallaba. Vimos cosas así bien terroríficas con mi esposa. El tema es que ella me tuvo que despertar, porque aunque todo se estaba moviendo en la casa, yo no me desperté. Para que vea cómo el pastor descansa cuando duerme. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ese es mi salmo. Pero en lo espiritual eso pasa. Hay personas que están siendo sacudidas y no despiertan. Hay cosas a tu alrededor que se están cayendo y tú no despiertas. Hay cosas que se están quebrando alrededor de tu vida y tú sigues igual. No eres capaz de oír lo que está pasando. No eres capaz de ver lo que está sucediendo. No eres capaz de notar lo que estás viviendo. No lo identificas. El espíritu adormecido hace eso. Que tú te desconectes de la realidad, que tú no te des cuenta lo que está saliendo de ti y tú no distingas. De hecho, cuando Adán, la Biblia dice que se durmió, dice que fue sacada Eva, él no se dio cuenta de eso. A veces en las operaciones, hemos visto que en las operaciones, cuando te ponen anestesia, a veces quedan bisturí, quedan cuchillos, quedan gasas adentro. Ellos no se dan ni cuenta porque están en un estado de adormecimiento y ni cuenta. Y viven con eso allí hasta que de pronto se sienten mal. Van al médico, le sacan una radiografía y le queda un guante del doctor ahí adentro. Usted sabe que eso es verdad. Porque cuando tú estás adormecido, ni lo que entra ni lo que sale, tú no te das cuenta de esas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Señor le está diciendo: tienen que despertar. Dense cuenta, mire, lo que el Señor le dice: ustedes están gastando antes que le llegue. Cuando a ustedes le llega ya el jornal, el pago, ya no tienen nada. Antes que le llegue, ya se les acabó. Y muchas personas viven así la vida. El saco está lleno de agujeros, está roto. La Biblia dice: están recogiendo, le están pagando en un saco roto, en una billetera sin fondo que le metes y se sale por abajo, no te das cuenta. Cuando quieres, dice: ya fue, recibiste a fin de mes y lo gastaste todo, no te quedó nada. Y tú no te das cuenta que en realidad el problema no es cuánto te pagan, sino el problema es que Dios no está en el asunto. Gente con mucho menos de lo que tú ganas podría vivir y vivir bien. Pero tú no te das cuenta que la vida te está pegando un sacudón, que Dios te está tratando de despertar, que dice: medita en tus caminos. Algo no está bien, algo no estás haciendo. Te descuidaste de mi casa, te descuidaste del templo, te descuidaste de las cosas importantes y le diste importancia a lo que tú querías. ¿Y cuándo será el día? Por eso el Señor dice: mediten en sus caminos.
pónganse a trabajar, yo despierto. Es un momento donde Dios nos sacude, nos tira un balde de agua, despertamos y nos damos cuenta que en realidad todo a nuestro alrededor se ha caído, se ha movido. Y Dios te despierta, te hace ver a través de la palabra para que tú digas: algo tengo que cambiar. Algo tiene que cambiar en mi vida. Míreme, no puede seguir así. Aunque fueron, míreme por favor, la figura es esta. Aunque ellos fueron liberados de la cautividad, aunque ellos fueron traídos a la tierra que se les había prometido, aunque Dios mismo había intervenido en el asunto a través de Ciro, el pasaje es lo mismo con nosotros. El Señor nos hizo libres. El Señor nos trajo a la tierra donde Él habita. El Señor nos cumplió su promesa. El Señor nos dio vida. El Señor nos puso en el lugar donde Él quiso tenernos. Todo eso es nuestra vida. Pero estamos a veces tan preocupados de lo nuestro. A veces recibimos tanto que tenemos tiempo para todo menos para Dios. Y ya nos preocupamos de edificar la casa de Dios. Y el Señor pone una advertencia y le dice: edifiquen mi casa. Y le dice al pueblo: miren, ¿saben lo que pasa con ustedes? Es que están pegados en el templo antiguo, en el templo de Salomón. Y le hace una pregunta: ¿quién ha quedado que haya conocido ese templo? Habían unos ancianos de 80, 90 años que le decían a los más jóvenes y los desmotivaban. Le decían cuando estaban trabajando, porque el pueblo la primera vez, en la primera profecía de Ageo, se motivó y comenzó a construir y pusieron los cimientos. Pero luego los ancianos comenzaron a decir: pero sabes, es imposible que este templo tenga las dimensiones, que este templo cumpla con las normas, que este templo tenga la majestuosidad del templo de Salomón. Eso era una maravilla, hermano, arquitectónica, pero impresionante. Nada lo podía igualar. Nada de lo que ha hecho el hombre en la tierra pudo igualar el templo de Salomón. Había más de 1 millón de kilos de oro en el templo, en diferentes lugares. Eso era pero majestuoso. Venían de todos lugares del mundo a mirar la gloria del templo. Eso quedó destruido. Y ahora el Señor está mandando a reconstruir su casa, ese lugar. Y ellos decían: ¿pero qué? Y el Señor sabe lo que les manda a buscar: madera. Le dijo: vayan al monte, tráiganme madera, saquen madera del monte y construyamos. Entonces ellos decían: no se va a parecer al primero. El primero era de mármol, era de oro, y este segundo va a ser de madera. Pero esa madera tipificaba lo que era la cruz de Cristo. Y el Señor le hace una promesa, le dice: muchos de ustedes conocieron el templo antiguo. Ese templo era lleno de la gloria. Ese templo fue maravilloso. Pero les tengo una promesa para ustedes. La gloria postrera de este templo será mucho mayor que la primera, porque este templo será diferente. En este templo vendrá el deseado de las naciones. ¿Sabe lo que quería el Señor? Que ellos terminaran de construir para poner su paz sobre ese lugar. En la medida que nosotros edifiquemos nuestra vida, que le demos tiempo. Y mire lo que dice el Señor le dice: esfuércense, porque yo estoy con ustedes. Entiéndase por favor esto: el hecho de que el Señor esté conmigo demanda esfuerzo. El hecho de que Dios diga: Abel, yo estoy contigo; Patricio, Cristian, Mauricio, yo estoy contigo. Pero esfuércense, construyan, edifiquen el templo. Hay grietas en el templo que tienen que ser trabajadas. Hay cosas que tienen que ser prioridad para usted. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Póngase en pie, por favor. Hace días atrás tuve la oportunidad de conversar con un pastor, y el pastor me decía: yo le echo para adelante nomás. Yo, pastor, soy echado para adelante, y yo le pongo el hombro y le echo para adelante y voy hacia adelante. Y dentro de esa conversación con mi esposa y unos hermanos, identificamos que claro,
Ese pastor le echaba para adelante, pero ¿a costa de qué? De tener todo su hombro roto, de tener grietas familiares profundas, de tener un matrimonio destruido. Claro, le echaba para adelante, y hay mucha gente así que dice: no, pastor, yo vamos hacia adelante nomás, vamos. Pero ¿cuál es el costo de echarle para adelante? El hombro y que ya perdió sensibilidad. Hay mucha gente que empujando, tratando, moviéndose, ha producido que su vida pierda sensibilidad, que ya no sea lo mismo, que ya nada te pueda tocar el corazón. Una de las cosas más importantes es seguir siendo sensible al Señor, es seguir sintiendo acá la necesidad profunda de Dios. Mis hermanos, en el reino de Dios no hay atajos. Cuando Jacob ve y cuando el Señor habla luego con Natanael, le dice que vio ángeles y vio una escalera, no vio un ascensor, vio una escalera y ángeles que subían y bajaban. Eso habla de esfuerzo, escalera. Habla de esfuerzo, sacrificio. No hay ascensores, no aprieto un botón y llego. Esto es esfuerzo, iglesia. El Señor quiere depositar su paz sobre su vida. El Señor quiere llenar de gloria su casa. El Señor quiere que la historia de tu vida sea cambiada. Porque en el primer templo, por muy buenos los materiales que fueron y muy esplendoroso que fue ese templo, lo pudieron derribar. Y eso pasa en lo general. Muchos de ustedes están siendo reedificados porque vienen de caídas, de errores, de depresiones, vienen de situaciones familiares donde se destruyeron cosas, y el Señor quiere volver a construir tu vida, pero de una manera distinta. No puedes ocupar los mismos materiales ni la misma forma de construir. Debes pedirle los planos al Señor. El Señor tiene los planos de tu vida y quiere construirla de una forma diferente. Muchos de ustedes han construido su vida a su manera. Muchos de ustedes han dicho: yo quiero hacer esto, voy acá, voy a estudiar esto, voy a hacer. La pregunta es: ¿cuándo le preguntas a Dios? Mire, cuando se vino abajo la vida de Saulo, ¡pum!, dice que una luz resplandeciente salió y el templo de Saulo cayó. Pero él no lo reconstruyó como él quería, porque la construcción de Saulo era matar, perseguir, tomar la túnica de Esteban, destruir a los cristianos. Pero ahora en el suelo, él dijo: Señor, ¿cómo construyo ahora? Primera pregunta: Señor, ¿quién eres? En el suelo: yo soy Jesús, el Cristo, a quien tú persigues. Segunda pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame los planos. ¿Cómo construyo mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Normalmente nosotros le decimos a Dios qué hacer. Señor, sáname, abre la puerta, dame un nuevo trabajo, sana a mi familia, hace esto, hace esto. Le decimos al Señor, es como mandando al Señor. Señor, dame provisión, bendíceme, bendice al pastor, Señor, ayuda a tal persona. O sea, lo mandamos: haga eso, haga eso, haga eso, Señor, haga eso. Así tratamos al Señor. Muy pocas veces nuestras oraciones van dirigidas a preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué quieres que yo ore? ¿A dónde apunto mis oraciones? Señor, ¿qué deseas de mí? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo edificar esta casa? Revélame quién eres tú, porque si la revelación viene de quién eres tú, sabré lo que yo también puedo hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Les conviene a cada uno de ustedes y de mí edificar a la manera de Dios. Pídale los planos de su vida. ¿Sabe cuántos errores, lágrimas ahorraría si usted, en vez de pedirle a Dios que abra la puerta y que le dijera: Señor, ¿usted quiere que yo ore por esto? ¿Usted quiere que esa puerta se abra? Porque cuánto sufrimiento hubiésemos ahorrado tal vez si esa puerta no se abre. Oramos en un sentido equivocado, pedimos y pedimos mal. Ordenémonos, alineémonos al Señor, trabajemos con nuestro Dios, esfuércense con todo su corazón, pongan manos en la obra.
Esfuércense. Dios está con nosotros. Iglesia, Dios está con nosotros. Pero demanda el Señor de nosotros esfuerzo, y Él tiene unos nuevos planos para nuestro templo. Un templo que no lo va a botar Babilonia, porque estará el deseado de las naciones, el Cristo. Dice, porque la gloria postrera es Cristo. Él dice la gloria postrera, y cuando se refiere a la gloria postrera, se refiere a Cristo. Mis amados, que en sus próximas oraciones dígale al Señor cómo debe seguir construyendo su casa. A veces hay que desarmar un par de piezas que quedaron mal. A veces hay que comenzar a sacar unas tablas que quedaron mal puestas. Pero pídale los planos al Señor. El Señor tiene planos de su vida. El Señor es el arquitecto, y cuando Él construye bien. Lo que Él construye, nada lo puede botar. Lo que Él levanta, lo que Él bendice, nada lo puede maldecir. Pídale al Señor. Ya nos hemos equivocado tanto y el templo sigue ahí. Dele prioridad a su templo y pídale al Señor dirección para construir su casa. Conságrese para Dios, y Dios llenará de su gloria este templo. Cierra sus ojitos, por favor. Padre, tu palabra ha sido predicada, y tu palabra es viva y es eficaz. Señor, nunca permitas que las cosas que nos dan, que tú nos das, nos aparten de ti. Que todo lo que recibamos de parte tuya sirva en el templo. Sabemos, Señor, que tuyo es el oro y tuya la plata. No es un problema de dinero, no es un problema de recursos, es un problema de prioridades. Mientras yo me preocupo de mis asuntos, mi saco siempre estará roto. Pero si yo me alineo a lo que tú quieres, ese oro que tienes tú, esa plata, esas riquezas que tienes tú, serán manifiestas sobre nuestra vida. Y ya no recibiré, y antes que reciba ya no voy a tener nada. No será así, porque aunque reciba poco, eso poco tú lo vas a santificar, y eso va a alcanzar para todo. Señor, permite, Señor, que en esta reconstrucción, la edificación del cuerpo de Cristo, los pensamientos que tienes tú, que nosotros podamos ver como tú ves, que no haya división, dos visiones, sino que nosotros aprendamos a mirar a través de tus ojos. Que cuando veamos, los lentes sean los que usas tú, Señor. Que podamos ver a través de tus ojos, que podamos ver como tú ves. Que nuestros oídos sean tus oídos. Tú eres la cabeza, y nosotros podamos hablar como tú hablas. Señor, que jamás hablemos y oremos con fe, pero hablemos con los demás con incredulidad. Que nunca, Señor, nuestra boca se llene de fe para orar, pero luego cuando hablamos en el día a día hablamos llenos de incredulidad. Sino que nuestro lenguaje sea fe. Hablemos con convicción, hablemos con seguridad, hablemos con certeza, hablemos profetizando al mañana, hablemos como tú hablas. Que usemos tus labios para hablar, que alineemos nuestra boca a la tuya, y que nunca dudemos, sino que siempre creamos. Que jamás, Señor, nuestras conversaciones se llenen de incredulidad, sino que siempre nos llenemos de fe, no solo para pedir, sino para conversar. Y que cuando mis hijos me escuchen a alguien de fe. Cuando hablé con mi esposa, cuando hablé con los hermanos, siempre mi lenguaje sea fe, porque es tu lenguaje. Hablar como tú hablas, ver las cosas como tú las ves, oír como tú oyes. Ese es nuestro deseo, mi Señor. Jesús, gracias. Levante sus manos un momento, por favor.
Señor, y aquí las manos de mis hermanos que están levantadas, quizás pasando procesos, muchos tratando de reconstruir algo que se ha caído. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas consuelo a sus vidas, que tú, Señor, les animes a los que están cansados, a los que están solos y abatidos sin saber ni ver una salida. Tú seas esa puerta de escape para ellos. Gracias, Dios. Quiero bendecir tu nombre, mi Dios, y darte gracias por tu palabra. Te honramos a ti, Señor. Renueva las fuerzas en nuestra vida, que nos levantemos y volvamos a caminar una y otra vez, que podamos decir como el apóstol Pablo: derribados pero jamás destruidos, en apuros pero nunca desesperados, siempre, Señor, sabiendo que tenemos esperanza. En ti siempre hay una nueva esperanza. Así oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? Lo decíamos, míreme por favor. El día viernes yo soltaba esta palabra, la oraba ahora, y siento en mi corazón recordársela. Porque nosotros a veces oramos con fe, pero hablamos luego con incredulidad. Todo el día hablando incredulidad hasta que hablamos con el Señor y mostramos una fe que en el día no se vio. ¿Qué debemos hacer? Cuando usted hable conmigo, hábleme con fe. Cuando usted hable con sus hermanos, sus hijos, háblele con fe. La fe no es solo para hablar con Dios. La fe es su lenguaje para hablar con la gente. Cuando usted dice, es que no sé lo que va a pasar, eso es incredulidad. Cuando usted dice, es que no sé cómo lo voy a hacer, incredulidad. Usted siempre debe usar un lenguaje que